Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Bueno, como siempre vamos a esperar unos 5 o 10 minutos, no más, a que se vaya sumando gente. Hoy de todos modos no creo que seamos muchos los videos que son de filosofía pura y dura, suelen ser los menos atractivos no tienen poder de clickbait. Trae mucho más clic cuando hablas de un tema que está de moda. Es así. Vamos a hablar de un concepto como la racionalización, señalar distintas clases de falsas ciencias. Es algo que yo creo que es el contenido más valioso del canal, pero trae menos vistas. Es así. Vamos a hacer unos 100 como mucho, calculo. Saludos, Miguel. Saludos a todos. 5 más 5 igual 10. Creo que sí, no estoy seguro, pero... saludo de Santiago, saludo hermano, saludo Mariano. ¿Será Mariano? Bueno, por la duda lo leí como está escrito. Saludos King, saludos Estefano. Por lo visto, Milei cree que la política es lo mismo que manejar una empresa. Esto es un error común en todo el espectro liberal, por llamarlo de algún modo, porque sé que hay saludos de la taquería. Ok, no sé qué le pasó, pero taquería, comisaría en la jerga de Argentina. Esto dentro del todo el racimo de la mentalidad liberal es una forma muy común de pensar. Yo creo que es un completo error. Una empresa, una empresa y un Estado son dos instituciones esencialmente distintas. Me dirán, ¿comparten cosas en común? Sí, pero una empresa presupone un marco legal que no controla. Se inscribe dentro de un marco legal que no creó, que no controla la empresa y se adapta, lo toma el marco legal del país donde esté instalada o de los países donde esté instalada la empresa, los toma como las reglas del juego. Es algo que ya está dado, no tenemos ningún poder de decisión y tenemos que manejarnos con esto. El Estado, en cambio, crea el marco legal. El Estado, por definición, es una institución que crea leyes. Y esto, perdón por el ruido del lavarropa, le calculé mal, creí que iba a terminar antes de las 12. Es un par de minutos y corta. Decía, y esto es una diferencia esencial entre una empresa y un Estado. Yo creí que estaba desayunando, claro, la taquería es otra cosa en México. Por ahí es de México por ahí es de México el que comentó esto. Esto es lo que pasa cuando creemos que hablamos el mismo idioma y no es el caso. Desde ya voy dejando mi like. Saludo, mundo. Es decir, el juez es el Estado juez y parte al mismo tiempo. En cierto sentido. Por eso es imprescindible la división de poderes, para evitar que lo que ocurriría en un juicio donde el juez es el acusado. Eh, no esperé mucha objetividad. Entonces el modo de lograr cierta objetividad es subdividir el Estado. ¿Hasta qué punto la interpretación artística es subjetiva? Vea, si una escena está mal iluminada, una escena de una película está mal iluminada, eso no es subjetivo. Eso no es subjetivo, está mal iluminada. Después hay cosas que, desde luego, la subjetividad tiene mucho más cabida, tiene un rol mucho más importante en el arte que en, digamos, un paper de física.
por supuesto. Pero hay cosas que no quiere decir esto que todo sea subjetivo. ¿Puedo ser el primero en preguntar cómo vas con el guión? Voy bien, voy bien, voy bien. Esta semana avancé un montón. Supuestamente estaba terminado hace más de 10 días, ¿no? Pero avancé un montón esta semana. Más allá del cálculo horrible de cuándo lo iba a tener terminado, vengo bien. Cuando un músico toca una nota de destiempo, esto no es subjetivo, esto está mal. Eso suena mal, punto. Un instrumento mal afinado no es subjetivo, es un instrumento mal afinado. ¿Por qué abolir la pena de muerte es esencial para la democracia? Hay gente que se ha ganado con mérito su muerte. Me he extendido en otra parte hablando de este tema. Yo creo que la pena de muerte es una institución, no se trata de merecerla o no merecerla. Se trata de aplicarla o no aplicarla. Yo creo que un Estado que aplica la pena de muerte no puede ser considerado seriamente una república. Y las repúblicas que tienen la pena de muerte le suman a esta incoherencia fundamental, le van sumando otras incoherencias. Ejemplo, Estados Unidos, Corea del Sur, empiezan por una incoherencia y no se quedan en esa, van sumando otras incoherencias. ¿Conoce la ginefilia? ¿Desear follarse mujeres? Sí, estoy de acuerdo. Si no interpreto mal la etimología. Ya publicaste el video que dijiste que subiría si ganaba Milei. Vea, Milei es en la realidad algo tan distinto de lo que dijo en la campaña electoral que ese video no tenía más sentido. Sí hice un directo hablando de... Sí hice un video hablando de la elección de Milei como presidente. Creo que tiene la palabra Milei en el título. El tema de la pena de muerte. Un Estado no puede quitarle a una persona algo que no es suyo. Un Estado no le puede quitar a un ciudadano algo que no es suyo. Si el Estado le puede quitar la vida a un ciudadano, eso quiere decir que la vida le pertenece al Estado. Esta es la mentalidad tanto de las monarquías como de las repúblicas totalitarias como la de China. En una verdadera república, esa institución es inaceptable, porque en una verdadera república el Estado no es dueño de la vida del ciudadano. Entonces, el Estado no puede quitarle al ciudadano algo que no le pertenece. Puede quitarle la sociedad como castigo. ¿Esto quiere decir que la sociedad no puede castigar a un criminal? Sí puede. Lo puede castigar quitándole todo aquello que la sociedad le dio al criminal. Le puede quitar su libertad, porque la libertad no es natural, la libertad es algo que ganamos es algo que tenemos gracias a la vida en sociedad. Puede quitarle el dinero, puede quitarle títulos profesionales, puede quitarle el permiso para conducir un automóvil o cualquier otro vehículo, puede quitarle honores de todo tipo, condecoraciones, premios, porque nada de esto es natural. Nada de esto lo tenemos por naturaleza. Todo esto lo tenemos por la sociedad, todo esto nos lo dio la vida en sociedad. Y por lo tanto la sociedad puede castigarnos quitándonos eso, si no respetamos las reglas de la sociedad. La vida la tenemos por naturaleza, la vida no nos la dio el Estado, la vida no nos la dio la sociedad, y por lo tanto la sociedad no puede quitárnosla legítimamente. En una república, en una monarquía, en un régimen totalitario donde el ciudadano, el súbdito, es un siervo del rey, es un siervo de la corona, es un esclavo del partido, ahí te pueden quitar la vida. ¿Qué opina de Falkland, la película filmada clandestinamente en Malvinas? Es un bodrio, pero lo único divertido es la controversia a su alrededor, coincido.
Es una película de mierda. Y además fue contra la gente que vive en la isla en vez de contra el Reino Unido. O sea, ¿por qué no te metés con gente pesada de verdad? ¿Cuál es tu escritor de cuentos favorito? Por tu forma de escribir diría que es Borges. Vea, en Argentina hay dos clases de escritores, los que estamos influenciados por Borges y los que mienten. Los que decimos que estamos influenciados por Borges y los que mienten. No podés no estar influenciado por Borges. ¿Qué podemos hacer con la escoria social? Eh, encerrarla, quitarle títulos profesionales, quitarle toda clase de honores, quitarles, etcétera. Se pueden hacer un montón de cosas. Ok, vamos por los 11 minutos, vamos a ir arrancando. Que a alguien le gusten los fanboys es ginefilia. ¿Qué carajo es un fanboy? O sea, me definí una palabra que no conozco usando otra. Si Argentina recupera las Malvinas, ¿qué hacer con los ciudadanos anglos nacidos en la isla? Bueno, dado que nacieron en territorio argentino, yo creo que hay que ofrecerles la ciudadanía. Y al que no la quiere, creo que se puede quedar a vivir como extranjero residente en el país. No es un asunto importante esto. Es un travesti. O sea, tanto embrollo para no decir la palabra puto. ¿Por qué no hablamos en castellano, gente? ¿Para qué inventar neologismo para lo que el castellano ya tiene una palabra? Tiene varias. Bueno, vamos a arrancar con el. Vamos a arrancar con el tópico. Me voy a tomar un mate. Estoy con los últimos restos de un resfrío. Así que no hay cárceles para tanto antisocial, se construyen. Las cárceles tampoco son naturales, hay que hacerlas. Ok, vamos con el tema. Quiero señalar una particular forma de falacia ad hominem que se ha puesto muy de moda al defender teorías de falsa ciencia. Voy a explicar un poco qué es el concepto. Para entender lo que quiero señalar en específico, tengo que explicar primero el concepto popperiano de pseudociencia, que ha sido muy tergiversado, y el concepto de racionalización, que ha sido también bastante tergiversado, porque es una combinación de las dos cosas. El concepto de racionalización lo acuñó Hegel, o por lo menos lo popularizó Hegel. Creo que hay autores anteriores donde más o menos habían transitado el mismo camino. Pero Hegel le puso nombre y lo explicó claramente. Hegel dice que la racionalización es un silogismo construido de modo inverso. O sea, en vez de tomar una serie de premisas y sacar de ellas, mediante ciertos razonamientos, mediante cierta regla de inferencia deductiva, sacar de ellas una conclusión, se parte de una conclusión totalmente arbitraria y se la justifica inventándole unas premisas a posteriori. O sea, se parte de la conclusión y se le inventan unas premisas que lleven a esa conclusión, aunque de hecho se partió de la conclusión. O sea, la racionalización es el negativo del razonamiento.
Las premisas se sacan de la conclusión en vez de sacarse la conclusión de las premisas. Esta es la racionalización en Hegel. Freud le pegó una vuelta de tuerca a esto y habló de la racionalización diciendo que es lo que se suele hacer con las ideas que vienen del inconsciente. Es esto mismo, viene una idea que aparece en nuestra mente y no sabemos por qué, entonces le inventamos a posteriori unas razones. La diferencia entre la racionalización de Freud y la racionalización de Hegel es que para Freud no solamente esto es un silogismo construido de modo inverso, sino que al venir del inconsciente, la, la conclusión, entre comillas, que se está racionalizando, no solo tiene realmente otras premisas, no solo tiene realmente otro origen, sino que tiene incluso otra lógica. El inconsciente funciona con otra lógica que no es la lógica aristotélica, que no es la lógica propiamente dicha. Esta es la racionalización freudiana. Bueno, esto es en lo que respecta al concepto en sí de la racionalización. Ahora bien, Popper observó en la década de los 1930 que varias cosas que son aceptadas como ciencias en realidad no lo son. Las llamó pseudociencias, o sea, cosas que pretenden ser ciencia pero en realidad no lo son. Y este es otro concepto que ha sido muy tergiversado, muy manipulado. Podemos escuchar cosas como, no, eso es una pseudociencia que no está aceptada por la comunidad científica. Es una pseudociencia que no tiene el aval de cierta institución. Cuando lo que Popper señala como una característica propia de las pseudociencias, precisamente el tener la aceptación de la comunidad científica, el estar institucionalizada en organizaciones, digamos, la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que su valor objetivo, su valor como ciencia es el mismo del de la astrología. No es a cosas como la astrología lo que se refería Popper con el concepto de pseudociencia, se refería a cosas que estaban precisamente aceptadas por la comunidad científica, que tenían reconocimiento institucional. Solo metafóricamente podemos decir que la astrología y el tarot son pseudociencias. Ahora bien, como la filosofía de Popper fue adoptada como el criterio de demarcación, como el criterio que define qué es una ciencia y qué no lo es, del mismo modo que los falsificadores se tienen que adaptar a las nuevas técnicas a las nuevas medidas de seguridad de la Casa de la Moneda, tienen que hacer los billetes falsos para que pasen las nuevas medidas de seguridad de la Casa de la Moneda, las nuevas falsificaciones de la ciencia se tuvieron que adaptar a la filosofía de Popper. Ya no, las nuevas falsas ciencias ya no tienen esta forma típica que decía Popper, que es hacer predicciones que se cumplen, no importa lo que pase. Popper decía que era propio de la pseudociencia hacer predicciones del tipo, mañana va a llover salvo que no llueva, donde absolutamente cualquier cosa que pase mañana aporta evidencia inductiva a favor de esa afirmación. Si llueve, la predicción se cumplió, porque la predicción decía que mañana va a llover. Y si no llueve, la predicción se cumplió, porque la predicción decía que salvo que mañana no llueva. Ese era el tipo de pseudociencias que había observado Popper en su tiempo, pero precisamente al adoptarse la filosofía de Popper como criterio de demarcación, ese tipo particular de falsificaciones de la ciencia hoy se han vuelto muy raras. Ya existen las falsas ciencias de mañana va a llover salvo que no llueva, pero se han vuelto mucho más raras. Yo observé que hay un tipo particular de falsa ciencia hoy en día que llamé teoría Anna Delvey, Anna Delvey es una estafadora que vivió varios años como si fuera multimillonaria, gracias a que todo el mundo creía que lo era y le daba crédito ilimitado, sin chequear nunca las cuentas bancarias. La teoría Anna Delvey
es una teoría que en principio hace una predicción y hace una predicción real, no mañana va a llover salvo que no llueva. Mañana va a llover, hace una predicción real y una predicción extremadamente improbable de acertar por casualidad. Pero por la misma naturaleza de esa predicción, hay que esperar décadas o quizás un siglo para que se cumpla. Entonces, esta teoría hace predicciones, sí. ¿Esa esa predicción es fácil de acertar por casualidad? No. Eh, ok, esto es verdadera ciencia. Eso sí, tenés que esperar un siglo para ver si la predicción se cumple. Tenemos el maltusianismo, es una teoría Anna Delvey de vieja data. Tenemos cosas como la singularidad tecnológica en nuestros días. Tenemos la afirmación, la confusión intencional entre que los automóviles eléctricos, según prometen sus fabricantes, algún día van a ser más seguros que los automóviles conducidos por inteligencia artificial, quise decir. Según dicen sus fabricantes, algún día van a ser más seguros que los conducidos por humanos. Y esto es descripto falsamente diciendo que los automóviles conducidos por inteligencia artificial son, como si fuera una realidad presente, más seguros que los conducidos por humanos, no lo son. Este es un nuevo tipo de falsificación científica, la teoría Anna Delvey. El maltusianismo es una teoría Anna Delvey, la teoría de la singularidad es una teoría Anna Delvey, etc. Pero algo que he notado últimamente es que hay otro tipo de falsa ciencia, además de la teoría Anna Delvey, que también está pensada para engañar los criterios de Popper, y es el rechazar los argumentos racionales en una hipótesis, en contra de una hipótesis, diciendo que la persona que menciona esos argumentos está racionalizando. O sea, alguien dice, bueno, esta hipótesis es falsa. ¿Por qué? Porque hicimos este experimento, porque tenemos este razonamiento, tenemos este experimento mental, podemos hacerlo, tenemos esta evidencia empírica, podemos verificar esto, esto y esto. Esta predicción que hizo la teoría no se cumplió. Todo un montón de argumentos que tendríamos que llegar a la conclusión, ok, esa hipótesis es falsa. Pero en vez de sacar esa conclusión, se saca la conclusión, la persona que está citando todos estos motivos racionales para rechazar una teoría, en realidad rechaza esa teoría por motivos irracionales, por motivos insensatos, subjetivos, y todos los motivos racionales, los experimentos, las razones, las evidencias, los absurdos en que incurre la teoría, en realidad está racionalizando. Por lo tanto, la teoría es correcta. Se convierte así a este pseudo psicoanálisis, a este psicoanálisis de café, en un blindaje que vuelve una teoría imposible de refutar. Porque si la teoría, por ejemplo, alguien argumenta en contra de una teoría, si las premisas son falsas, ese argumento no tiene valor. Si el razonamiento no es válido, o sea, si las premisas son verdaderas, pero la conclusión no se sigue de las premisas, ese razonamiento tampoco tiene valor. Y si las premisas son válidas, si las premisas son verdaderas, quise decir, y el razonamiento es válido, la conclusión es rechazada porque está racionalizando. Entonces no importa que las premisas sean verdaderas y que el razonamiento sea válido. Queda así totalmente blindada una teoría contra toda crítica. Por ejemplo, esta es la razón por la que falsas ciencias como la teoría racial, el determinismo genético de la orientación sexual, nunca son abandonadas, no importa cuántas veces sean refutadas. Prácticamente a diario se publica un paper refutándolas. Nada de esto tiene importancia porque se considera que el autor de esos papers
en realidad la rechaza por motivos irracionales y está racionalizando ese rechazo irracional. Por lo tanto, la teoría racial, el determinismo genético de la orientación sexual, etcétera, pueden ser refutados 1.000.000 de veces, nunca van a dejar de ser tratados como si fueran verdaderas ciencias. Esto no tiene que ser confundido con la pseudociencia que todo el mundo sabe que es falsa, pero está aceptada institucionalmente. Digamos la teoría del género. En cierto sentido es el negativo del mismo proceso. La teoría del género todo el mundo sabe que es falsa, absolutamente nadie cree que sea verdadera, pero cuando vamos a hablar en la universidad, cuando vamos a escribir en una revista, vamos a hacer de cuenta que creemos que es verdad. Esto en realidad es el negativo. Estas teorías, como la teoría racial, nunca dejan de ser creídas, aunque oficialmente se nieguen. Si se quiere, se puede decir que hay una relación simbiótica entre estas dos clases de mentiras, porque al estar aceptadas mentiras descaradas como la ideología del género, estar aceptadas como ciencia oficialmente, esto siembra la idea de que, bueno, en realidad algo puede ser enseñado, publicado en las revistas más prestigiosas del mundo, enseñado con una cara de piedra en las universidades y sin embargo ser una mentira evidente que un chico de 7 años puede ver claramente que es mentira. O sea, se refuerzan mutuamente, pero no son lo mismo o incluso son lo contrario. Este está racionalizando es un tipo particular de falacia ad hominem, o sea, el argumento es un argumento que va contra el hombre y no contra la teoría, pero es un tipo particular de argumento ad hominem que he visto que se ha popularizado muchísimo y creo que es algo realmente nefasto, contra lo que conviene estar prevenidos. Esto era lo que quería decir sobre el tema. Me quedo un rato contestando comentarios del chat. Ayer terminé de leer El género en disputa de Judith Butler. Es un bodrio leerlo, es una prueba de carácter. Paso, prefiero no hacer la prueba. A ver, si cuando uno conoce, si uno conoce la idea central de un libro y sabe que es un completo disparate, ¿para qué va a leer el libro? O sea, ¿de qué va la película? Son strippers contra zombies. A ver, bueno, por ahí es una película inteligente. Si sabés que la premisa es una boludez, ¿para qué? Si querés ver la película de stripper contra zombies, mirala, pero ya sabiendo lo que te vas a encontrar. Llega un poco tarde, ¿qué tal, Dante? El topic queda colgado, acabamos de terminar con el topic. ¿Sería entonces una trampa retórica? Sí, sí, sería una trampa retórica. Yo creo que es un caso particular de ad hominem. Es un argumento que va contra el hombre y no contra em, es un argumento que va contra el hombre y no contra los argumentos, pero es un tipo particular de ad hominem que creo que porque está muy de moda conviene prestarle atención. ¿Cuál dirías que la pseudociencia que usa la falacia está racionalizando más aceptada? En donde yo más me lo encontré con la teoría racial. Donde más me lo encontré es con la teoría racial. No estoy diciendo que sea No estoy diciendo que sea el único caso ni que sea el principal objetivamente hablando. ¿Conoce el caso de John Money? Él fue un médico que castró a un chico y decidió criarlo como niña. Sí, escuché esta historia.
Una variante de esa falacia sería si estás entrando en disquisiciones absurdas. Podría ser. Podría ser. Habría que ver el contexto. ¿Cuál es la diferencia entre un Estado totalitario y un país donde la población es esclava? En un Estado totalitario la población está esclavizada necesariamente. No sé si la existencia de una población esclava en sí permite calificar un Estado como totalitario. Un Estado donde, un Estado donde el Estado controla todo, donde el Estado cree que todo es su asunto, ahí no hay otro remedio que vivir. La población no puede estar otra cosa que reducida a esclavitud, no hay otra posibilidad. Oscar, ¿se cree que se está aplicando la doctrina del shock o vamos a un Estado fallido? No sé. Supongo que se refiere a la Argentina. Pseudociencia, la evolución, yo no digo la evolución en sí, la teoría de Darwin tiene todas las características de una pseudociencia popperiana y esto es algo que hace 90 años que nadie quiere ver. Es, ¿Qué tiene que pasar a ver, vemos un unicornio con una quinta pata en el lomo. Ah, esto no, la teoría de Darwin es falsa. Si hay un unicornio con una quinta pata en el lomo, no puede ser verdad. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tenemos que ver para que la teoría de Darwin sea falsa? La teoría de Darwin es un ejemplo de manual de pseudociencia popperiana. Es una predicción que explica todo y no explica nada. Y esto hace 90 años que todos los filósofos de la ciencia se vienen haciendo los tontos. 90 años que no quieren ver el elefante en la habitación, que es la teoría de Darwin. Que al mismo tiempo el, aceptan el criterio de demarcación de Popper y no quieren ver que el darwinismo es una pseudociencia popperiana de manual. ¿Quién te cae mejor, Trump o DeSantis? La verdad que ninguno de los dos me agrada mucho, que digamos. Trump es lo que ahora se ha puesto de moda a llamar casta, y DeSantis es un paracaidista que cambia su discurso. Estos son mis valores y si a usted no le gusta, tengo otro que por ahí le interese comprar. Va para donde sopla el viento. Es un tipo que no tienen. Va cambiando su discurso según las encuestas de opinión. Em, ¿Qué apoya usted actualmente en el mundo? Las políticas de algunos países, la política de El Salvador y de algún otro que otro país centroamericano, la resistencia contra el expansionismo ruso en Europa Oriental. En Europa Oriental, no los aliados que tengan después. Los intentos de conservar su independencia de las naciones europeas en contra del avance de la Unión Europea. Hay varios movimientos políticos que tienen mi apoyo.
Ahora que vea, si me quiere mostrar el oficialismo A y el oficialismo B y decirme, bueno, esto, el mundo se divide entre estas dos ideologías, tenés que tomar partido, no se lo compro. Eso no quiere decir que no apoye nada. No es verdad eso. Hola, buenas, ¿ya empezó o terminó el tema? Ya terminamos con el tópico. Arrancó más o menos en el minuto 16. ¿Taiwán te parece una democracia auténtica? Sí. Tiene algunas cositas que no me gustan, que porque tienen que transar con poderes internacionales. Pero, pero sí es una democracia auténtica. ¿Crees que la siguiente potencia hegemónica, sea China o Rusia, pueda abolir los derechos humanos? ¿Para qué? Si derechos humanos quiere decir lo que diga China. ¿Por qué el Partido Comunista Chino iba a estar interesado en abolir los derechos humanos? ¿Cómo se lleva con Old Hardcore actualmente? Poco, nunca tuvimos mucho contacto con él, más allá de interactuar en internet y no estamos peleados ni nada, ni mucho menos. Sin dudas, él está apoyando a un político argentino que yo desprecio por completo, pero no es nada personal esto. O sea, no hubo nunca una antipatía personal con Oscar de Old Hardcore. ¿Por qué personajes como Milley, Trump o Bukele se identifican como posicionados ideológicamente del mismo lado con tantas diferencias? Yo creo que porque derecha no quiere decir otra cosa que no ser de izquierdas. En esa distinción entre la izquierda y la derecha, el término se inventó para definir la política de izquierda y lo que no era izquierda hubo que ponerle un nombre, que es la de la derecha. Pero yo creo que por eso es una bolsa de gatos. Es una bolsa de gatos donde se han agrupado las cosas más distintas. Porque no es, la derecha es el concepto negativo de esa distinción. ¿Qué espera usted del Guasón 2? ¿Expectativas? Tengo entendido que va a ser una película muy distinta a la primera, lo cual es un buen síntoma en una secuela. Cuando la secuela uno ve el tráiler y dice, che, ¿esto es otra película? ¿En serio? Generalmente eso es un muy mal síntoma. El Joker 2 parece que va a ser una película extremadamente distinta al Joker. Eso es un buen síntoma. Es del director de Hangover 2. No, eso no es un buen síntoma. No ha tenido buenas experiencias haciendo secuela de sus éxitos. Eh, Bukele se dice de izquierda. No sé si se sigue diciendo de izquierda. Sí lo fue en algún momento. Pero bueno, es considerado de derecha mayormente. ¿Qué opina de Agustín Laje? Yo creo que hoy en día es más una figura política que no un pensador. Y creo que es una figura política altamente intelectual. Pero cada cosa que dice está pensando en qué aliado ganamos, a qué aliado no me quiero poner en contra. Y generalmente eso nos lleva a un pensamiento profundo, un pensamiento valioso. El director de Joker es el mismo de Joker, o sea, de Joker 2 es el mismo de Joker, o sea, Todd Phillips. Sí, bueno, Todd Phillips es el director de Hangover 2. A eso me refería precisamente.
¿Algún día se querrá ver lo obvio en películas de propaganda como de Batman o solo será olvidada? Vaya uno a saber cómo las trata el futuro a estas cosas. Van a ser olvidadas. Casi todo lo del cine de esta época va a ser completamente olvidado. Y van a ser objeto de estudio que lo van a ver algunas personas y van a decir, ¿qué carajo pasó en estos años? Pasa esto con la literatura. La literatura tiene milenios y tiene varios periodos de what the fuck, ¿qué pasó acá? El cine de hoy no apela a valores universales, no apela a historias, no cuenta historias universales y eso, y invariablemente cuando la literatura hizo eso quedó en el olvido. Es, nadie se va, nadie se va a sentar a leer un panfleto en defensa de la Inquisición del siglo XVII, a pesar de que se escribieron muchísimos de esos artículos y se conservan unos cuantos en la biblioteca, a nadie le importa, nadie lo lee. Lo lee algún historiador, alguien que le interesa para comprender la época. ¿Sigue pensando que la Unión Europea va peor? Yo cambié de mi opinión después de la invasión de Ucrania. Yo creo que la invasión de Ucrania prácticamente fue la excusa que necesitaba para blanquearse como un imperio. Em, pues claro, no me voy a leer un ensayo de por qué los griegos son superiores a los helenos. Claro, a menos que le interese por motivos históricos, porque el autor de ese panfleto escribió alguna otra cosa que sí es interesante. El, el cine de Hollywood de hoy mayormente va a quedar completamente olvidado. Va quedando olvidado a medida que no tiene más promoción, que no tiene nueva propaganda, va quedando en el olvido. Todas las películas que supuestamente van a cambiar el mundo, al otro año ya están olvidadas. ¿Vio la película argentina con Viggo Mortensen? No. Viggo Mortensen cuando no está haciendo de un papel, cuando está hablando como Viggo Mortensen me resulta insufrible. Es un tipo que vive hablando mal, vive predicando la clase de cine que publica, que crea únicamente basura y hablando mal de la clase de cine por la que él es millonario y famoso. O sea, ah, o sea, vive hablando peste de películas como El Señor de los Anillos y predicando, predicando el tipo de cine de mierda que no ve nadie, que no le gusta a nadie, con el que nadie ha ganado plata honestamente, no ha producido jamás una buena película. ¿Terminator 2 es una buena secuela? No. En todo caso, en todo caso puede ser una buena película. Sin dudas no es una buena secuela. ¿Sale alguna nueva colaboración con el Picalibro? Por mí encantado. Eh, ¿Qué opinas de la cirugía que se hizo la actriz de The Voice? No tengo la menor idea, Carlos. ¿Es posible que Estados Unidos sea reemplazado por otro país occidental? No sé si por un país. Si Estados Unidos cae, el poder militar de Estados Unidos va a caer. Punto. Esto no es si cae. El poder de Estados Unidos va a caer notoriamente en las próximas décadas, para mitad de este siglo, y el rol de potencia hegemónico eh,
el rol de potencia hegemónica del mundo occidental lo va a asumir Bruselas, no necesariamente un país específico, o sea, la Unión Europea. Se jodió la cara para sacarse los cachetes. A ver. ¿Crees que la libertad sin virtud es solo vicio y locura? No sé si sin virtud, es esta idea. Creo que esta idea, este concepto de la libertad como poder hacer lo que uno quiera, esta identificación de la libertad con el capricho, me parece que es un concepto muy pobre de la libertad. Y bueno, esto ya lo ha dicho mucho antes y mejor que yo lo ha dicho Kant, ¿no? Si Argentina sobrevive a una guerra mundial, podría ser hegemónica. Si hay una guerra mundial, vayan a saber qué va a haber después. Y yo creo que a esta altura mmm, estamos en el límite donde la esperanza nunca se pierde, pero quizás ya cruzamos el punto de no retorno. ¿Qué opina de la definición? La libertad es lo que los demás no dejan hacer. No es una definición válida, pero bueno, supongo que esta no era la intención, era es un chiste, obviamente. La cuarta va a ser con piedras y palos, no sé. Incluso si hay un incluso si hay un intercambio nuclear total, no va a ser lo que aparece en las películas de Hollywood. Eso está. La, el mundo va a seguir operando más o menos como lo conocemos. Eh, la economía va a estar, vamos a tener la mayor recesión económica en la historia. Va a haber más de 500 millones de personas muertas. Varias partes del planeta van a ser inhabitables por la contaminación radioactiva, pero no va a ser lo que aparece en películas como Mad Max. El mundo post tercera, incluso si hay un intercambio nuclear total, no, eh, pero esperemos no averiguarlo. Estados Unidos aprobó el mayor presupuesto militar de su historia y sí, se están viendo que van a la guerra. Se van a la guerra contra tres potencias de cuidado, Irán, China y Rusia. ¿Qué sé yo? Va a ser una guerra rara porque en la Segunda Guerra Mundial se formaron dos coaliciones monolíticas y hubo un solo país que cambió de bando. Yo creo que va a ser la Tercera Guerra Mundial, va a ser más larga, de menor intensidad y más compleja. Va a ser algo más parecido a las guerras del siglo XVIII, a las guerras de los 9 años, la guerra de los 7 años. ¿Por qué China y Rusia tienen aliados tan débiles? Porque nadie quiere ser aliado de esos tipos por las buenas. Entonces son aliados de los que pueden someter únicamente. Esta es la fuerza de una república como Estados Unidos está en sus aliados. Y, y este es también su punto débil, porque si en algún momento lo dejan solo, no tiene tanto poder. Incluso aunque tengan el mayor presupuesto militar del mundo, el mayor ejército del mundo, que ya no lo tienen, por cierto, su poder nunca fue ese. Cuando los dejaron solos, por ejemplo,
en, en la Segunda Guerra del Golfo, cuando los dejaron solos, un país de mierda como Irak les pudo hacer fuerza. Además, esto es otra cuestión, el principal teatro de operaciones va a ser Asia, no va a ser Europa. Esto es una diferencia importantísima. ¿Por qué Rusia se convirtió en un estado gángster? Estos son términos de propaganda más que designar nada real. ¿Hay algún caso histórico donde sí esto ha pasado, donde un gobernante se peleó físicamente contra otro durante una guerra? Sí. Hay incluso batallas que se ahorraron, se pactaron un duelo mano a mano. Esto ha pasado. Estamos hablando obviamente de sociedades más simples. No sé si esto podría pasar en para empezar un duelo entre Putin y Biden. Si yo fuera norteamericano me opondría calurosamente, ¿no? Pero ha pasado históricamente esto. ¿Hasta qué película debió quedarse Rápido y Furioso? ¿Ninguna? ¿Cero? ¿Sabe algo de la investigación del matemático Anatoly Fomenko? No. ¿Fomenko? No. ¿Es posible que Rusia y China ganen? Sí, siempre es posible. Si no, nadie pediría las guerras. Si se supiera quién va a ganar, nadie la pelearía. ¿No es acaso el cambio climatismo, calentología, una teoría de este tipo? Pseudociencia está absolutamente disocializado. Hace previsiones a largo plazo inverificables. Sí, esta me la olvidé de mencionar. El cambio climático es un claro ejemplo de lo que yo llamo teoría sana Delvey. Hace una predicción que algún día se va a cumplir. Oscar, ¿por qué no responde mi pregunta? Porque está haciendo siempre la misma pregunta y no me parece interesante. Encontraron agua de nuevo en Marte. ¿Ok? Marte tiene una cosa rara y es que el, el agua que puede existir en Marte en realidad no es algo a lo que yo le pegaría un trago, porque el agua propiamente dicha no puede existir. H2O no puede existir porque por la presión atmosférica que tiene Marte, pasa del estado sólido al gaseoso sin estar nunca en el estado líquido. O sea, no puede haber nunca un charco de agua en Marte. Es, en el apocalipsis cristiano entraría ahí. No, esto es religión. No pretende ser ciencia el apocalipsis cristiano. El aire tampoco se puede, aunque fuera respirable, no podríamos respirarlo, porque la densidad es menor que estar en la punta del Everest. O sea, en la superficie, aunque el aire de Marte fuera respirable, no fuera nitrógeno y oxígeno, no podríamos respirarlo por la poca densidad. Todas estas fantasías de Marte parece el medio oeste americano y hay granjas y gente caminando por ahí, eso no va a pasar nunca. Otra cosa,
aunque el aire fuera respirable, para hablar con una persona a 1 metro en Marte, tendrías que gritarle a todo pulmón, porque es lo mismo que estar a que estuviera a 60 metros. Porque por la poca densidad del aire, el sonido viaja mucho menos que en la Tierra. John Carter es una mentira, sí. Opinión del video de blancos honorarios de, de Ultra Argentina. Ultra Argentina es un canal tan políticamente incorrecto que es difícil no verlo con simpatía, aunque sus ideas sean nefastas. Es- alguien que se caga en lo políticamente correcto de ese modo no puede menos que simpatizarme. Ciertamente no sus ideas. ¿Ya te sabes el chivo expiatorio de Milei? Vaya uno a saber. Todavía estamos en la etapa de, va a ser el mejor gobierno de la historia. Vamos a ver cuando no lo sea, vamos a ver quién es el chivo expiatorio. ¿Qué te pareció de Martian? No leí el libro, vi la película. Es, eh, es conocido sobre todo. Es conocido sobre todo por el extremo rigor que tiene. Es ciencia ficción dura. O sea, todo. La técnica que describe cómo cría, cómo cultiva papa, vos podés cultivar papa en el suelo de Marte con esa técnica. El rigor histórico es extremo. Pero fuera de eso, es náufrago. Es un náufrago que en vez de estar en una isla en el Pacífico, está en Marte. Es- em, una vez le pregunté cómo hacía para usar la palabra nazi sin que lo banee y me dijo que no veía por qué si la utilizaba de manera correcta. Vaya uno a saber. Em, las redes sociales como YouTube, al clasificar como supremacistas blancos a cualquier persona que le caiga mal a los, a los niños ricos, a los estudiantes crónicos mantenidos por los padres que la juegan de marxistas, eh, una consecuencia de eso ha sido que los verdaderos supremacistas blancos, como son algo común, como Internet está llena de supremacistas blancos, la tienen relativamente fácil, no son muy censurados. Lo cual me parece bien, aunque sea por la razón incorrecta, me parece bien, no hay por qué censurar a nadie. ¿Cómo hacer para no aburrirse viendo una película de ritmo lento? Acá hay que distinguir, acá hay que distinguir el ritmo de la historia del ritmo al que se mueven los personajes. Gente corriendo, explosiones, persecuciones de autos. Yo cuando veo que nada de eso aporta, hace avanzar la historia ni un poquito, me aburre mortalmente. Las persecuciones de autos, las explosiones, cuando veo que la historia no avanza, me muero del aburrimiento. Tampoco hay que censurar a los pedófilos, las redes sociales jamás lo han censurado. Esta ha sido su excusa para la censura. Ha sido su excusa, pero jamás lo han censurado. Jamás lo han censurado. La crueldad contra los animales jamás ha sido perseguida. Y ahí tiene mi apoyo. ¿Eh?
Cuando alguien dice que está racionalizando, ¿dice cómo o solamente es como decir falacia de X sin justificarlo? No lo justifica, simplemente te dice, bueno, vos en realidad rechazás esta idea por motivos irracionales y estás racionalizando. Es como decir, no se me ocurre ningún argumento en contra de lo que está diciendo, pero no importa. Básicamente es eso. Existe pseudociencia ficción. La ciencia ficción es pseudociencia honesta. O sea, la pseudociencia es ciencia ficción que pretende ser ciencia de verdad. Eres un racionalizador. Claro, es esta forma de ataque ad hominem. Saludo a Luis Martínez. ¿Qué opinas de los que andan viendo falacias en todas partes y hasta se inventan nuevas? Eh, el problema con... Hubo una clase de videos de divulgación de filosofía que fueron muy populares en un momento, que enseñaban un montón de falacias lógicas, ponían ejemplos y explicaban cómo se llamaban. Y no digo que eso no tenga algún valor educativo. El problema con esos videos fue que crearon la idea de que una falacia era simplemente un modo de razonar que tiene nombre. No explicaron por qué era falaz, no explicaban por qué era falaz, qué tenía de malo ese razonamiento, por qué no funcionaba. Y esto creo que hizo escuela. Hubo gente que se empezó a inventar sus propias falacias, que en realidad son razonamientos que no le gustan a los que le pusieron un nombre. ¿Cómo se le contesta a quienes tachan de racionalizador? Yo le diría, ok, es posible, refutame mi argumento. ¿Qué opina de la película El filo del mañana? Entretenida. A pesar de que la premisa no es muy prometedora, porque esto tenés una película de acción básicamente con la misma premisa del Día de la Marmota, que no parece una buena premisa para una película de acción, porque te están diciendo que el héroe no puede morir. O sea, y sin embargo funciona. El agua es H2O. Fuentes, no tienes pruebas, eso es una falacia. El pedir las fuentes muchas veces se usa. El pedir, a ver, a veces cuando alguien está diciendo un dato que no es obvio, que no es de público conocimiento, ok, ¿cuál es tu fuente de esto? Pero muchas veces se usa como simplemente no voy a escuchar lo que estás diciendo. Cuando alguien dice algo que es de público conocimiento, ¿cuál es tu fuente? Todas partes. Este, em, eso no sé si es falacia en el sentido técnico estricto del término. Claramente es un modo de argumentar de muy mala fe. Pero en la vieja guardia los protagonistas no pueden morir y no me gustaría estar en su lugar. A ver, cuando está Indiana Jones colgado de un barranco, todos sabemos que no va a morir, que no se va a caer. Pero hay cierta tensión, no sé cómo explicarlo. El hecho de que técnicamente podría morir, dentro de las leyes de la física eso está permitido, crea cierta... Sabemos que eso no va a pasar, por supuesto. Em, pero es distinto que dentro de las reglas del universo de ficción el héroe no pueda morir. ¿Qué tendría que pasar para que ocurra una guerra civil en Estados Unidos, viendo que hay gente que está dispuesta a tolerar cualquier cosa?
ah, la radicalización de las políticas de segregación racial que ya tienen. Eso llegado a un punto va a haber gente que va a decir no y estamos dispuestos a tomar las armas para impedirlo. Y hay gente que va a decir sí y estamos dispuestos a tomar las armas para sostenerlo. Alberto Fernández es el primer gobernante que ganó unas elecciones prometiendo por esa destrucción económica. Quizás. Y Milei no está muy lejos de esto tampoco. Las, las cosas que votan los argentinos te muestra que años de propaganda diciendo que años de propaganda en contra de la existencia de la nación argentina han producido frutos. Es que la gente se plantee si quiera votar a gente como Milei, como Alberto Fernández, te muestra que tiene un lavado de cerebro muy importante. Ni hablemos de que lo hagan, de que lo voten. ¿Harías otro video burlándote de Zack Snyder como se debe? No, esto fue una etapa del canal que ya pasó. ¿Qué te pareció el discurso de Milei en Davos? No lo escuché, no me importa. No. ¿Dónde está? El mensaje, no me acuerdo quién dijo que el medio es el mensaje. El, el mensaje es dónde está. El mensaje es dónde está, no lo que haya dicho. Lo que haya dicho es irrelevante. El último film de Zack Snyder fue tan malo que hasta Disney lo rechazó. Zack Snyder es una cosa curiosa porque me decís, o los que recién veo la notificación, gracias YouTube. Eh, el, alguien me dice, bueno, una persona filmó una buena película en algún momento de su vida y hace 50 años que está viviendo de eso, ok, pero Zack Snyder nunca hizo nada bueno. ¿De dónde viene el prestigio que tiene? Me dirán, el del Caballero de la Noche, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. Hace más de 10 años que no filma una buena película. Bueno, pero en algún momento filmó buenas películas. Pero Zack Snyder, los hombres son más hijos de su tiempo que no de sus padres. Hegel, gracias. Christopher Nolan, gracias. Y gracias por citarme el autor de una cita que comenté en el último respondiendo comentario y no sabía de quién era. Gracias, Christopher Nolan, sí. La pegó con 300 nomás, a mí no me gusta 300. A mí la verdad que no me gusta 300. El amanecer de los muertos no me gusta. Para empezar, se promocionó falsamente. ¿Apoyaría que Argentina se divida en dos estados? No. Eh, si alguien se va a pasar. El amanecer de los muertos se promocionó falsamente como si fuera una remake, cosa que no es. Y salvo la premisa de un grupo de personas que huyen de una horda de zombies y se refugian en un supermercado, no tiene más nada en común con El Amanecer de los Muertos. La de George Romero es una película muy superior. Eh, y 300, si te vas a apartar de los hechos históricos para que algo se vea cool, ok, la espada no es la que usaban los antiguos espartanos, pero se ve cool. La armadura lo mismo.
La historia no es la historia real, pero es una historia interesante. Pero te apartás de los hechos históricos. Todo se ve más feo. La espada es una mierda, además de históricamente inadecuada. Las armaduras o no armadura, lo mismo. La historia menos interesante. ¿Por qué no filmaste la historia real? No me gusta 300. Willy Wonka de 1971 es una peli satánica. ¿What? Los espartanos luchando por la libertad, si ni hablemos de la falta de rigor histórico, ¿no? Hay un trailer que muestra una guerra civil actual en Estados Unidos. Pinta bien, sí, guerra civil se llama. Es del de Ex Máquina. Le voy a dar un vistazo a eso, a ver qué tal está. Sospecho que el tráiler es engañoso. Te quieren vender esa película como si fuera una película de acción. Y por el director, por el presupuesto, por el canal, por el estudio que la produjo, lo más probable que sean tres cuartas partes de la película sean tres personajes conversando adentro de una cabina de un automóvil. Si la iglesia de Satán tiene una lista de películas que recomienda en su página web, Willy Wonka del 73 es una de ellas. Ok. Guerra civil donde Texas se une a California. Sí, esa premisa suena un poco extraña, pero bueno. Y sin embargo no me parece un disparate, ¿eh? Porque si hay dos movimientos separatistas, eh, lo esperable es que dos movimientos separatistas, lo esperable es que se alíen. No importa qué tanto se desprecien mutuamente. No me parece un disparate eso. Debiste esperar más de 10 minutos para comenzar con el tema, para dar más tiempo a la gente a unirse. Arranqué a los 16 minutos más o menos. Ya me parece que más que eso es un despropósito, arrancar con el tópico. Igual somos 172, wow. No creí que íbamos a llegar a tantos. Me parece un despropósito esperar media hora, 40 minutos para arrancar con el tópico del directo. Bueno, y respondo un par de comentarios más y vamos a ir cortando por ahí. ¿Por qué en Argentina se niega la guerra civil? Porque reconocer que hubo una guerra civil contradice cierto discurso victimista de un bando. Si reconoces que hubo una guerra civil, no podés. Bueno, nosotros éramos jóvenes idealistas que estábamos tocando la guitarra, cantando canciones sobre qué maravilloso que va a ser el mundo cuando todos vivamos en paz y en armonías tomados de la mano. Y vino la malvada dictadura genocida a reprimir. Eh, Ese discurso es insostenible si planteas, bueno, simplemente hubo una guerra y perdimos. Ese discurso victimista se cae a pedazos. ¿Prefiere las ciencias inexactas o exactas? Yo creo que nadie usa el término ciencias inexactas para referirse a las ciencias empíricas, pero yo creo que son dos cosas esencialmente distintas. El término ciencias exactas es un poco engañoso. La matemática es algo esencialmente distinto de la filosofía natural, aunque la filosofía natural en los últimos 400 años esté basada en la matemática. ¿Qué hechos históricos adaptarías modificados para que sean piolas? Tengo un borrador que ahora la tengo abandonada de nuevo, una novela sobre la Primera Guerra Servil, pero
En realidad era bastante fiel a los hechos reales. ¿Cuánto tiempo pasará para que Latinoamérica sea relevante a nivel geopolítico? No es una cuestión de paso del tiempo. No es algo, no es una cuestión de que vaya a ocurrir maravillosamente de modo espontáneo. Está mal poner varias veces la misma pregunta. Está entre las reglas del juego de un chat. Creo que está limitado, que no se puede publicar. Hace rato que no corrijo los parámetros. Creo que no se puede publicar más de un comentario por minuto para evitar el spam. ¿Para cuándo el video sobre la historia de Argentina? No sé, en algún momento de este año. ¿Irán atacó a Pakistán? No me enteré. ¿Por qué? Si son los dos aliados de China. ¿Cuál es la jugada? No entiendo. Qué insufribles son los canales de análisis de películas que tienen títulos como Lo que nadie entendió de insert de película. Sí. Por lo menos es odioso ese tipo de títulos. ¿Cómo será la caída de los wok? Cuando dejen de financiarlo, van a dejar de escribir artículos defendiendo eso, van a dejar de filmarse películas, todo el mundo lo va a olvidar y a nadie le iba a importar. Brasil, futura potencia. Brasil es un país aislado del mundo. Es, esto tiene su punto favorable y su punto desfavorable. Atacaron a grupos insurgentes en Pakistán. Ahí me la creo más. Ahí le veo más sentido. Una guerra Irán-Pakistán, ¿por qué? En este momento, para colmo, que se están viendo venir guerra más importante. Toda organización criminal cae si cae su financiamiento, por eso no caen en México. Exacto. La guerra de Gaza es una guerra militar o contra terrorista. Terrorista es un término que no significa nada. Toda guerra es militar. Por lo menos con los hutíes se pusieron más creativos. Los medios de comunicación los llaman piratas. Por lo menos, o sea, se pusieron un poco más originales, más creativos de lo habitual. ¿Por qué la selva del Amazonas es una barrera para los ejércitos? ¿Por qué no podrían atravesarlas con tanques, por ejemplo? Ah, tipo Indiana Jones con una máquina abriendo camino en la selva. No lo veo realista. A mí me dan terror las arañas, son terroristas en efecto. ¿Qué pasa con el concepto de guerra civil? Está dejando de usarse. Y creo que con buenas razones, porque esta distinción entre la guerra entre estados y la guerra interna tenía sentido cuando el Estado era el agente, era el único agente político relevante en la política internacional. Ya no es el caso. Las maras en El Salvador serían milicias en todas reglas. Yo los llamo bandoleros. Creo que es un término que tiene una larga tradición eh, y se puede definir con precisión.
Yo haría un film sobre Simón Bolívar a los 300 sin camisa. Bueno, hay un público para eso, póngale la firma. ¿Qué grupos son relevantes ahora a nivel internacional? Tiene las empresas, las corporaciones hoy en día, a veces dirigen operaciones militares por su propia cuenta. Tiene empresas de mercenarios, una de las cuales se sublevó contra una gran potencia el año pasado. Eh, Tiene bandas que pueden desafiar a un Estado nacional como el ecuatoriano. Todavía no a una gran potencia, pero la diferencia de escala no es mucha. Eh, Tiene señores de la guerra que controlan virtuales países independientes que no los reconoce nadie, pero controlan, pero son de hecho independientes. Ya es más compleja la política internacional. Ya la época donde el Estado tenía el monopolio de la violencia se terminó. ¿Es bueno o malo la compra de F-16 y otras cosas por parte del ejército argentino? La compra de F-16 nos muestra que no vamos a pelear la guerra que deberíamos pelear. No vamos a pelear las guerras que deberíamos pelear. Contra el Reino Unido un F-16 no te sirve para una mierda, muy poco. Y contra una guerrilla es un despropósito, es demasiado. Te muestra que se está armando la Argentina para pelear guerras por proxies contra enemigos que no son nuestros enemigos. Léase Chile. Nos estamos armando para pelear una guerra contra Chile que no es nuestra guerra, la guerra que quiere que peleemos el Reino Unido, o sea, nuestros enemigos. En la época histórica de las armas baratas, yo, más allá de haber difundido esa distinción, no sé si estoy muy de acuerdo con esa clasificación de las épocas de armas baratas, armas caras. Si a la comisaría le llaman taquería, ¿cómo le llaman a la taquería? No hay taquerías en Argentina. También se compraron cohetes aires-aire, pero casi todo es de la OTAN. O sea, te muestran que no vamos a pelear contra la OTAN. No vamos a pelear contra la OTAN, eso está clarísimo. O sea, no vamos a pelear contra la gente que tiene base militar en nuestro territorio y que está financiando organizaciones terroristas raciales en nuestro territorio, que está financiando cárteles de la droga en nuestro territorio. Contra esa gente no vamos a pelear. Contra esa gente no vamos a pelear. Vamos a pelear por ahí una guerra contra Chile para que dos enemigos potenciales del Reino Unido se destruyan entre sí y el Reino Unido se pueda quedar la península antártica. Esa es la guerra que quiere pelear Milei. No hay taquerías o los drones son armas baratas que son el futuro de la guerra, ¿sí? El presente incluso de la guerra. No, no tengo problema contra los drones, tengo el problema con que estemos comprando material de la OTAN que se vende con condiciones y que sin repuestos, sin abastecimiento de la OTAN no lo podés usar para gran cosa. Eso. A quién le compras armas te muestra quiénes son tus aliados políticos y eventualmente quién es tu papá.
Pensar que Argentina es un país civilizado, diría un mexicano, por la falta de taquería. ¿Tiene hermano don Oscar? Sí, un hermano de 5 años mayor. ¿A quién deberíamos comprarle armas? Yo creo que tendríamos que desarrollar una industria bélica latinoamericana, sudamericana, colaborando todos los países de la región. Algo así como lo que tienen Turquía o Irán, que tienen una industria bélica propia, que no es muy impresionante, pero que no depende de transferencia de tecnología de una gran potencia. ¿No hay Taco Bell en Argentina? No, que yo sepa. ¿Parripollos son mejores que una taquería? Tampoco es comida de primera calidad, ¿no? Una industria bélica sin tener comprador de armamento sería sostenible a nivel continental, no a nivel estrictamente local. Argentina no tiene masa para tener una industria, un complejo militar industrial propio. No tiene masa crítica, pero Sudamérica puede tener un complejo militar industrial propio. Saludos, Julián. Llegó medio para la despedida. Ok, respondo ahora sí, una pregunta más. No hagan el chiste después de hacer la última pregunta. ¿Cuál es tu libro off topic favorito? O sea, off topic ¿en qué sentido? Que no sea de filosofía. A ver, la verdad que leo bastante cosas bastante diversas. El presidente de Turquía quiere ser el nuevo sultán otomano, quizás. ¿Qué desayunó hoy? Tostada con manteca. ¿Qué opinas de la arquitectura actual? Es extremadamente fea porque el compadre de Aristide fue el que dejaba las bolas de fraile y los paraguas. Esto no lo voy a decir nunca. O sea, en la ficha de ese cuento tengo quiénes eran los que cometieron esos crímenes, pero no lo voy a decir nunca. ¿Qué opino de la arquitectura actual? Está basada en un error de concepto, diciendo que la belleza es inútil y por lo tanto que es económicamente conveniente hacer una arquitectura que sea estrictamente funcional, no importa que sea extraordinariamente fea. Esto es económicamente ventajoso. El problema es que nadie quiere vivir en una casa fea. Entonces, las casas que están pensadas para ser económicamente funcionales se venden menos y son demolidas en un tiempo mucho menor de lo que duraría una casa bella. O sea, además de ser horrible, además de ser fea, la casa fea no es económicamente conveniente. Vea el documental ¿Por qué la belleza importa? Why Beauty Matters, que toca este tema, es muy interesante, se lo recomiendo. Y esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.